Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal, aquí a Glitch. Les habla Johan, anfitrión. Eh, no sé, creo que Clo o alguien está por ahí cerca. No, Clo no puede ser. Bueno, no sé. Eh, eh, Hoy vamos a hablar de un tema, algo que hace rato he venido leyendo y me parece interesante porque, a ver, los trastornos son un conjunto de síntomas y con ese conjunto de síntomas vienen otros síntomas que a veces no son precisamente de los trastornos, pero digámoslo así, que es como se vuelven algo como una consecuencia obvia de ciertas cosas. Por ejemplo, eh, relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, la disociación es la división de ciertas experiencias, ciertas emociones también puede ser, de, de la identidad. Hay ciertas cosas que son difíciles de obtener, de procesar, entonces la persona lo que hace es separarlo. Entonces hoy vamos a hablar de esta palabrita. ¿Por qué? No tiene nada que ver con una persona que se llame Alexis o Alexander o eso, no. La alexitimia se le llama la incapacidad de reconocer y expresar emociones. Y entonces, hablando de disociación, pues es como que es algo que tiene mucho que ver. No es un criterio diagnóstico, no, pero es algo que se ve mucho en las personas que suelen tener trastornos relacionados con trauma o también puede ser de conducta. O no personas que tengan un trauma como tal, sino con personas que hayan pasado por ciertas situaciones o ciertas crianzas, digámoslo así. Entonces la lecitina se caracteriza por la incapacidad de reconocer y expresar emociones. Las personas con alexitimia pueden experimentar emociones, sí, claro, obviamente pueden experimentarlas, pero les resulta difícil expresarlas, ponerlas en palabras o identificar claramente. Por ejemplo, alguien puede sentir enojo y, y sentir el malestar del enojo, tener el humor irritable, pero no saber que está enojado precisamente. O sea, es como que a veces no identifica claramente que está enojado, sino que siente un malestar. Solamente siente como un malestar, pero no puede identificar claramente qué es o qué se lo produjo. Y mucho menos expresarlo, decirlo. Esto dificulta la comunicación efectiva de los sentimientos, tanto con ellos mismos como con los demás. Entonces, esto, digámoslo, puede ser más común de lo que se cree, porque, a ver, un pequeño ejercicio. Es, bueno, un pequeño ejercicio, no un ejemplo, porque no siempre somos, en la sociedad en la que vivimos, no siempre estamos acostumbrados a mirar hacia adentro. ¿En qué sentido lo digo? Vivimos en una sociedad de carrera, de afán, donde lo que importa es lo que se puede ver y las personas no tienen una buena costumbre de siempre mirar hacia adentro, no reconocer lo que sucede dentro de ellos. De ahí vienen frases que me parecen un poco, no sé, no estoy de acuerdo, como que la soledad es mala compañía. Y yo me quedo como que, a ver, la soledad en primer lugar no es un ente, por lo tanto no puede ser compañía o mala compañía o nada, no es un ente, es solamente una situación. Y en la soledad, siempre me gusta decir, no hay filtros, no hay toques embellecedores de la realidad, porque a veces cuando estamos entre los amigos, entre las personas, esas situaciones de alegría y de euforia hacen que si tenemos una mala realidad, como que la dejemos un poco al lado. Si tenemos una mala gestión de emociones, la dejemos un poco al lado. Pero cuando estamos solos, ya no está ese filtro. Entonces hay personas que le temen a la soledad, pero en muchos casos porque precisamente no tienen una buena gestión. Y la lexitimia puede tener mucho que ver con eso. Personas que son incapaces de reconocer, entonces lo que terminan es buscando evadir las emociones, lo cual empeora la situación. Unos síntomas de la alexitimia pudieran ser dificultad para identificar emociones. Las personas con alexitimia tienen problemas para poner nombre a lo que sienten. Esto de poner nombre es importante y es algo que se ve reflejado casi en todo como en toda la amplitud del ser humano. Desde pequeños, desde que empezamos a conocer el mundo, tratamos de darle nombre a las cosas. Dar nombre a algo es importante para poder identificarlo, para poder clasificarlo. Esto es una chaqueta, esto no es una cosa. O sea, para yo identificar una chaqueta de una camisa, o sea la palabra en sí
encierra un conjunto de características. Por eso las emociones tienen nombre. Entonces, pero el nombre es para encerrar un conjunto de características. Entonces, la persona que tiene la lecitimia tiene dificultad para poner nombre a sus emociones. No saben qué son. Y el no saber qué es hace que todo sea como un revuelto de cosas sin sentido, que no tienen ni un inicio ni fin. Es como que todo está revuelto con todo y no entiendo qué pasa. Es como lo que nos pasaba mucho con el trastorno. Cuando no sabíamos qué era y no teníamos una comunicación como tal, todo estaba revuelto con todo. Y era como que todo era todo y todo era confuso y no entendía nada. Fue a partir de los 18, digámoslo así, que empecé a colocar nombres como fuera a las otras partes, a lo que sentía, a lo que me sucedía. Y aunque en un inicio no era como los nombres correctos, digámoslo así, porque yo no sabía que era un trastorno, eso dio mucho orden, dio mucho sentido. Por eso es importante entender e identificar las emociones. Las personas que no tienen, que tienen alexitimia no tienen esa capacidad o se les dificulta esa capacidad, lo cual hace muy caótico su propio manejo de las emociones y el manejo de las emociones de otra persona. Por eso es importante que si alguien puede tenerlo, aunque esto no sé si se llega a diagnosticar como tal, porque es un rasgo, más bien es como un rasgo, como un, ¿cómo lo digo? No es que no es un trastorno, es más bien como una especie de rasgo, como una especie de síntoma, digámoslo así, que puede estar presente en otros trastornos, que puede estar presente, o sea, como que metido allí junto con otros síntomas de un trastorno, pues general, digámoslo así. Entonces, si la persona tiene este problema, va a tener problemas a la hora de comunicar, incluso a la hora de comunicar sus propias experiencias que sintió, lo cual hace poco complicado la comunicación con esa persona. También está la limitada imaginación emocional. La persona tiene problemas para generar y comprender situaciones abstractas con respecto a las emociones. O sea, poder entender, incluso poder entender en otros cómo funcionan las emociones de una manera abstracta. Por ejemplo, bueno, las emociones son abstractas, por decirlo así. La ira, el amor, el enojo, son conceptos abstractos que le hemos dado a pues reacciones del cuerpo. A reacciones del cuerpo le hemos dado conceptos abstractos. Y esa persona tiene dificultades para comprender eso, para imaginarse o para comprender precisamente lo que esas emociones implican. Entonces se vuelve complicado porque vuelve un problema de empatía donde la persona no puede colocarse en el zapato del otro, no porque tal vez no quiera, porque hay que entender que hay personas que no lo hacen, porque esto es muy común y es bueno ahora que hay una especie de boom. Bueno, no es boom, tal vez es porque estoy un poco empapado con esto, entonces me encuentro con muchos casos de personas que hablan de salud mental y de empatía y de todo eso, pero a veces hay personas que ignoran muchas cosas. Hay personas que hacen ciertas cosas no porque quieran hacerlo, porque a veces tendemos a polarizar las cosas, eres bueno o eres malo. Hay personas que no lo hacen por ser malos, o sea, no empatizan contigo no por ser malo, sino porque no pueden hacerlo. Precisamente alguien que tenga este síntoma, este síndrome o lo que, precisamente una persona que tenga lexitimia tendrá ese problema de empatizar porque no se puede imaginar la situación y pues por lo consiguiente también problemas de expresión emocional, ya sean verbal o no verbal, que es limitada, dificultades para expresar cariño, dificultades para expresar el enojo también, porque es importante. A veces solo hablamos de la expresión de las emociones agradables o como el amor o emociones como la tristeza, pero a veces el enojo y el miedo lo dejamos como un lado, como son emociones las más desagradables. No me gusta decir malas porque es que no hay malas emociones, todas las emociones tienen su función. Hay emociones agradables y otras desagradables, pero incluso las que son más desagradables a veces son vitales, tienen más importancia a la hora de la supervivencia del individuo que las que son agradables. Por ejemplo, el miedo es primordial, o sea, podemos perder las otras emociones, pero el miedo no, necesitamos el miedo. Lo necesitamos, por horrible que se sienta, lo necesitamos, nos mantiene vivos, nos alerta de los peligros, la ira también, pero a la hora de no poder expresar estas emociones genera un problema. La falta de límites, empieza a la persona a resentirse, tener resentimiento, acumular, lo cual es pésima idea, porque a veces hay personas que dicen guárdatelo,
Guárdatelo, a veces todo no tienes que decirlo. Yo sí digo que todo no se debe decir de manera violenta, de manera agresiva, hablando de la ira. Todo no se debe explotar, pero no quiere decir que no se deba decir. Sí hay que expresarlo, hay que saber cómo hacerlo. Y los problemas de la expresión, algo que se ve en la lexitimia. La, la lexitimia puede ser causada por diversas cosas, desde genéticos hasta experiencias traumáticas. Por eso lo decía, no es un trastorno como tal, sino que es algo que puede venir en diferentes presentaciones o en diferentes contextos. Ciertos trastornos pueden como que potenciar este rasgo, pueden potenciarlo, pero no es como que esté dentro de un criterio. Por ejemplo, según lo que leí un poco, los trastornos del espectro autista pueden tener ciertas asociaciones con la lecitimia, pero no es que sea como tal un criterio diagnóstico, pero puede ser desde genético, como por ejemplo lo puede ser la depresión. La depresión puede tener un componente biológico y genético, o experiencias traumáticas también. Personas que tuvieron experiencias o crianzas, porque la crianza es importante también. Personas que se crean en un ambiente donde la expresión emocional era muy restringida y pueden quedar resentidos en esa parte, en ese aspecto. Personas que no pueden expresar de una manera correcta, o si se expresan lo hacen de una mala manera, o explotando, o simplemente no se pueden dar a entender. El impacto en la salud mental es considerable en esto. ¿Por qué? Porque algo que parece tan sencillo, a la larga puede afectar mucho porque es algo que se usa demasiado. El expresarme correctamente frente al otro, el expresar mis emociones, el gestionar mis propias emociones, afectará demasiado, por muy sencillo que parezca, afectará demasiado a la hora de desarrollarme en la sociedad y por ende en mi salud mental. La falta de comprensión de las emociones, la falta de expresión emocional afecta a la salud mental. Por eso es importante tener una buena gestión de las emociones. A veces, cuando uno habla a veces de salud mental, suele enfocarse en los casos, en los grandes trastornos, en la masa de síntomas ya grandes. Te hablo, por ejemplo, de trastorno de identidad disociativo. Entonces, hablaríamos de la disociación, de los síntomas disociativos, de las partes, de la amnesia, y hablamos de grandes síntomas, pero a veces estos temas que no son tan grandes y que son más elementales, pueden ser un pilar fundamental, porque pienso que son como una base que tal vez no se ve, pero que si se tiene bien formada, permitirá mejorar otros aspectos. Pero hay personas que a veces se enfocan en los grandes problemas, pero esto tan sencillo como la capacidad de gestionarme, de identificar mis emociones, de regularlas y de expresarlas a la vez de identificarlas en otras personas y ayudarles en lo que se pueda a gestionarla, eso es importantísimo y es vital para la salud mental. La salud mental es un autocuidado, y a veces el autocuidado no solo va de curar una neumonía o un cáncer, que pudiera ser los grandes problemas de salud mental a nivel físico hablándolo, sino también de alimentarme bien. Alimentarme bien. Si no me alimento bien, cuando llegue un problema más grande, voy a tener muchos problemas porque no me alimenté bien, no hice ejercicio. Entonces, esto es importante. Y es importante que como personas, porque aquí ya no es si tienes o no tienes un trastorno, esto ya nos pega a todo, aprendas a gestionar las emociones. La Biblia dice en un versículo: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que está diciendo es: ten autocuidado de tu mente, cuida tu mente, cuida tu mente, gestiónala bien, porque de ella depende lo que va a ser tu entorno y lo que va a ser tu vida. Entonces, hay que fomentar, y esto sí debería ser, porque ahora donde está de moda tanto el tachar a las personas, en tachar, tú tienes un trastorno, tú tienes otro, y se vuelve un ruido donde todo el mundo dice que tiene la razón y todo. Y yo digo, ese no debería ser el objetivo. El objetivo debería ser que deberíamos fomentar el cuidado, no decir quién tiene y quién no tiene, sino que con la información que yo doy debo fomentar el cuidado. Por ejemplo, hablando de lo que nos lleva de la lexitimia, es bueno fomentar la autoconciencia. Si tal vez tú sospechas o no sospechas, que esto no es ni siquiera si lo tienes o no lo tienes, porque esto no se diagnostica como tal, como tal no se diagnostica, o bueno, si se diagnostica, pues
bien, pero no es algo que la persona por sí vaya a hacerlo, porque es un poco más difícil de detectar. Pero todos debemos fomentar la autoconciencia, ser introspectivos, no correr a la ligera, sino saber, bueno, qué me está pasando, por qué me siento así. No ser tan reactivos. El problema es que a veces somos muy reactivos. Vivimos en una sociedad donde todo tenemos que reaccionarlo. O sea, nos hacen algo y reaccionamos de inmediato. Y no nos planteamos a pensar por qué me siento así, por qué me enojó lo que me dijo esa persona tiene razón en lo que me dijo, cómo debería reaccionar, no, sino que de inmediato reaccionamos. Entonces, generar la reflexión y la autoconciencia es importante para la salud mental, es importante para nosotros como individuos. Si la persona se ve demasiado afectada en algunos rasgos, sobre todo con sus emociones, acuda a terapia. Es algo que, bueno, decirlo así sencillamente es como que poco irresponsable, porque entendemos la situación que vivimos muchos de que ir a terapia es algo complicado. Pero informarse bien, no hablo de informarse bien solo con leer sobre trastornos y cosas así, sino prácticas de autocuidado. Eso funciona mucho, como la meditación, por ejemplo, la escritura terapéutica, tener buenos hábitos, el ejercicio físico, ejercitarse, tener una buena red de apoyo, entender que lo que está a mi alrededor me afecta. Los amigos que tengo, la familia que tengo me afecta. Debo también saber cómo gestionar el acceso que ellos tienen a mí. En caso de, por ejemplo, hay familiares que por X o Y motivo tienen malas conductas, tal vez por experiencias pasadas, traumáticas, o tal vez porque son así, digámoslo así, por decirlo así. Bueno, son así no es tanto, siempre hay un motivo detrás, pero pues a veces no lo encontramos ese motivo detrás. Entonces yo tengo que saber cómo gestionar mi relación con esa persona, no dejarme arrastrar por las actitudes de la persona, sino que entender hay un límite hasta que llegas. Todo eso es importante. Entonces, aunque hoy hablamos de la lecitimia, que es algo importante que puede afectar muy fuerte la vida, más allá de eso, lo que lo que queremos es invitar al autocuidado. El autocuidado es importante y eso ya no depende tanto de terapia. O sea, es bueno ir a terapia, pero no quiere decir que porque no puedas ir a terapia no puedes practicar el autocuidado. Claro que sí, sí puedes, sí se puede. Desde la autoconciencia se puede. Ser consciente de lo que me sucede, ser consciente de mis malas actitudes, porque eso también es importante. A veces somos conscientes de las malas actitudes de otros, pero no somos conscientes de mis propias malas actitudes, de lo que yo estoy haciendo mal con otros. También el aprender a reconocer y pedir perdón. Eso es importantísimo. Pedir perdón. Cuando hago algo mal, cuando no dejarlo pasar, porque a veces es como que hice algo mal, pero dejo que pase el tiempo como para que se enfríe. Eso está mal. No, el pedir perdón indica de que estás mejorando en tu propia autoconciencia. Sabes que hiciste algo mal y no lo dejas pasar y te vuelves empático y responsable. Hay algo que llama la responsabilidad emocional, también me gustaría hablarlo. Y con todos los que nos rodea tenemos una responsabilidad emocional. La responsabilidad de no dañar deliberadamente a la otra persona, no dañarla deliberadamente. Obviamente todos podemos ofender, va a pasar, somos humanos, pero no hacerlo deliberadamente. Y si ofendí, sencillamente pedir perdón, resarcir el daño. Entonces, este es un llamado al autocuidado. En un mundo lleno de estrés es importante que nos cuidemos. Con la lectura puede ser, con la música, pero que nos cuidemos. Cuidemos nuestra mente, que es sumamente importante para desarrollarnos como persona. Y me escuché como Nelly, porque Nelly está cerca y les manda saludos y muchos abrazos. Mi niño también está por ahí, así que saludos también a todos. Y ya, no quiero llegar a los 20, así que somos Glitch de nuestro caos toma forma. Yo soy Johan, anfitrión, y que tengan un lindo día o el día que quieran tener. Adiós.